Rafael Ollarte, querido amigo, vamos a comenzar esta entrevista y arranca Lucía Jaramillo con la entrevista y luego iremos cada uno de nosotros, por favor, Claro que con la sí. misma. ¿Cómo Adelante, le va, Lucía. doctor Rafael Ollarte? ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días, doña Lucía. Placer estar como siempre con todos los amigos de I99. Que haya tenido unas felices Pascuas, doctor Ollarte. Vamos a enfocarnos al tema del habeas corpus que permitió la salida de Jorge Glass, del ex vicepresidente Jorge Glass. Y al parecer, y usted ya lo había mencionado, al parecer existiera dos tipos de ordenamientos jurídicos, unos para la gente con poder y otros para las personas comunes y corrientes. Cuéntenos un poquito, doctor Ollarte. Sí, claro, los habeas corpus, sabemos, proceden básicamente ante tres circunstancias. Uno, cuando una persona ha sido privada de su libertad sin orden judicial, usted ocurre a cualquier juez de primer nivel, sorteando la causa naturalmente, ¿no?, para que ordene su libertad. Si es que en cambio su privación de libertad ha obrado en virtud de una orden judicial, también puede proponer el habeas corpus, pero este ya no será conocido por juez de primer nivel, sino por las cortes provinciales de modo general, salvo que en tratándose de casos de fuero, la orden de privación de libertad haya emanado de una corte, de una sala, de la sala penal de la corte provincial o de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, en cuyos casos el habeas corpus se propone ante la Corte Nacional de Justicia. Y el tercer caso, que parecería ser, aunque no lo es en realidad, el de Jorge Glass contra una sentencia ejecutoriada. En los dos primeros casos, la finalidad del habeas corpus es obtener la libertad. En el tercer caso, es obtener también de modo general medidas de aseguramiento. Esto es, si una persona está cumpliendo pena privativa de libertad y ha sido objeto de torturas o tiene problemas médicos o psicológicos o está en riesgo su vida, su integridad personal, se disponen medidas de aseguramiento. Pues de este caso, si es que una persona está enferma y con eso se está afectando su integridad personal o incluso su derecho a la vida, a través del habeas corpus se ordena que se le dé atención de salud. Es decir, la finalidad del habeas corpus en ese caso no es de otorgar la libertad, salvo en una confusa sentencia de la Corte Constitucional, que se produzcan unas condiciones que permitan dictar unas medidas alternativas a la privación de libertad, medidas alternativas que no están previstas en el ordenamiento jurídico en tratándose de pena privativa de libertad, de sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero, ¿cuáles son esas condiciones? Que no se trate de una infracción grave, y claro, usted dirá, doña Lucía, podemos sentarnos a discutir lo que quiera sobre cuándo un delito es grave y cuándo no lo es, pero si usted tiene una constitución que establece unos casos de delitos imprescriptibles, uno entiende que esos delitos de carácter imprescriptible son los más graves, y entre ellos está la concusión y el cohecho, que fue una de las condenas de Jorge Glass. Segundo, además de no tratarse de un delito grave, que no causa conmoción social. Estamos hablando ya una semana de este tema. Correcto. Así, evidentemente es un caso que causa conmoción social. Y en tercer lugar, que la persona, es decir, que el sujeto beneficiario del habeas corpus esté dentro de los siguientes tres casos, ¿sí? Que se trate de una persona que está dentro de un grupo vulnerable, es decir, adolescente, persona de la tercera edad o que tenga una enfermedad catastrófica. Hasta donde sabemos, la alopecia no lo es, así es que no cumpliría ninguno de los requisitos para que se hubiese dispuesto medidas alternativas a la privación de libertad. Ahora, si nos fijamos en el habeas corpus de Glass, es una verdadera fanesca, porque se refiere primero a que el señor ve sangre, pesadillas, tiene ganas de suicidarse, etcétera, etcétera. Más allá de eso, con unos informes médicos que no fueron controvertidos por el SNAI, que ha quedado muy en entredicho esa organización gubernamental, resulta que el señor Glass ha hecho una maestría, pues estando, no una, dos en realidad, estando privado de la libertad. Ese no es el caso del común de los mortales. Pues, entonces, tenemos una persona que dice en su escrito habeas corpus que le están torturando, que está afectado físicamente, que no puede caminar 3 metros, que ve sangre, que no puede dormir, claro, que tiene esto y lo otro, y resulta que simultáneamente hace 2 maestrías, 2 a falta de una. Una ya está inscrita en el CENESID del título, hace unos pocos meses.
esa no es la condición de De un una privado persona de que mentalmente no está bien o que de salud solo no eso, está bien. Ujú. sino que además el señor Glass siempre tuvo una situación de privilegio. O sea, ojalá todos los internos pudiesen hacer estudios universitarios, más aún maestrías, 2 a falta de una, que estuvieran en celdas unicelulares, es decir, solo, él estaba solo, no estaba con la demás población carcelaria. Y el SNAI ingenuamente acepta los informes médicos, en serio, bueno, una desgracia realmente. Ahora, doctor Pero, Uriarte, discúlpeme sí, por interrumpirlo. Hemos visto que a raíz del tema del habeas corpus que le permitió la salida al ex vicepresidente Jorge Glass, algunos presos también detenidos por varios delitos han inclusive presentado el mismo habeas corpus con las mismas circunstancias similares a las del caso de Jorge Glass, y me refiero básicamente al de Carlos Parejas Yanuseli. La jueza lo acaba de negar hace varios días, el habeas corpus que su defensa presentó, pese a las circunstancias similares a las del caso de Jorge Glass. claro, pero es que el señor Glass es un privilegiado, pues. A ver, primero Capaya no está dentro del pacto, pues no puede estarlo, pues si Capaya está declarado enemigo frontal de Correa y ha querido presentar cooperación eficaz, cosa rarísima, esas cooperaciones eficaces que no te acepten y cosas por el estilo porque le afectan a Correa. Glass es otra cosa. Glass es, aparte de los privilegios que le comento, presenta una acción de habeas corpus con una mezcla brutal de cosas, pues porque primero se refiere a este tema de que está enfermo psicológicamente, físicamente, pero no pide atención médica. Qué curioso, no pide atención médica, no pide atención de salud en el habeas corpus. Para eso es el habeas corpus en esos casos. Segundo, se refiere a que a las medidas, perdón, a los beneficios penitenciarios, que ya le habían sido negados. No, si el habeas corpus no es para otorgar beneficios penitenciarios, yo le escucho a toda la caterva de ignorantes correístas hablar ahí de que a través de un habeas corpus puede obtener beneficios penitenciarios. No, señor. Para obtener beneficios penitenciarios está el 670 del Código Integral Penal. Ahí pide estos beneficios penitenciarios. Entonces, el señor, además de que se inventa las circunstancias de su habeas corpus, se inventa otra cosa más, que dice que ha cumplido el 60% de la pena. ¿En serio? A ver, tienes una pena de 8 años por concusión y tienes otra de 6 por asociación ilícita. En esos casos no existe concurso ideal de infracciones para que se te pongan la pena más grave, pues no, sino que existe concurso real, es decir, se tienen que cumplir las 2 penas, acumularlas hasta el máximo del doble de la más grave, que no es el caso, porque si la una es de 8 y la otra es de 6, no alcanzas a duplicar la más grave y no llegas a 40 años, por si acaso. Ok, doctor. Entonces estás cumpliendo 14 años. Hasta donde sabemos, el señor no ha cumplido el 60% de los 14 años tampoco. Pues. Así es. Por eso le han negado, pues, previamente, judicialmente le han negado el beneficio penitenciario, y lo pongo en el habeas corpus, como que si el habeas corpus es un mecanismo de revisión de decisiones judiciales. Y en tercer lugar, se refiere al caso Singue, diciendo que no se le ejecute el auto de prisión preventiva si los autos de prisión preventiva no son impugnables en habeas corpus, sino en las cortes provinciales. Y en este caso, como el auto de prisión preventiva fue dictado por sala penal, el habeas corpus solo podía ser conocido por sala penal de la Corte, perdón, por la Corte Nacional de Justicia en cualquiera de sus salas. ¿Cómo le va? Toda una fanesca enredada para lograr un beneficio ilícito del cual el gobierno tiene responsabilidad, porque esto sí, es el... doctor, pues. Justamente hacia allá queremos ir, como le va a Alberto Quintana, con una sola pregunta muy puntual. Esta responsabilidad del gobierno, porque el SNAI es una instancia gubernamental, depende del Ejecutivo, así de simple y sencillo. En ese marco de responsabilidad, si ellos en esa audiencia cumplida allá en la provincia de Santa Elena no pusieron reparos, salta una pregunta lógica para cualquier ciudadano, así no haya pasado pues ni siquiera por los alrededores de una entidad académica, ¿no? La pregunta es sencilla. Si ellos no hicieron reparos durante la audiencia, ¿de qué vale que interpongan un recurso? ¿Tendrá validez, tendrá algún efecto que pongan ahora reparos si no lo hicieron en el momento que tenían que haberlo hecho, doctor? Claro, pues yo le veo ahí a don Guillermo Lazo, que espero que se pueda pegar un buen asadito allá,
pero ojalá que esté bien caliente el asado, no tibiezón. Bueno, es complejo que uno no se oponga a las cosas, sino que incluso diga que sí se allana a los informes médicos. Informes médicos que dicen una cantidad de tonteras que no son compatibles con la realidad de los hechos. Y tú agachas el moño. ¿Qué vas a ir a decir ahora en la apelación? Ahora, afortunadamente, por así decirlo, digamos que es afortunado, hay una violación a una serie de normas de orden público que no está en manos de los justiciables. O sea, independientemente de que yo diga, sí, está sometido a una física, psicológica, brutal, pero sí hay una serie de normas de orden público al respecto. Por ejemplo, uno podría decir, sí, tiene afectaciones médicas, psiquiátricas, etcétera, etcétera, pero el objeto del habeas corpus en ese caso no es la libertad, sino la obtención de atención médica. Claro. Que en varios casos es negada. Ahí el SNAI es bien duro, pues el SNAI en algunos casos. Pues el SNAI ahí, cuando se trata de gente que argumenta tener enfermedades catastróficas, se hacen los sabrosos y los exquisitos. No, ahí no es que yo no soy médico y yo no puedo impugnar el informe. No, todo lo contrario. La regla general es otra. El SNAI es sumamente restrictivo con peticiones de habeas corpus de naturaleza, resguardando la propia responsabilidad del funcionario, pues, porque ¿qué se puede colegir? Que es el SNAI el que está violando los derechos fundamentales, pues. Claro, ahora la libertad, para que alegremente llegue el señor y diga, sí, me someto. Pero la finalidad de ese habeas corpus no es la libertad, sino la atención de salud. Claro, y eso es lo que vuelve bastante complicado. O sea, yo veo que un recurso, si ellos no plantearon pues precisamente las observaciones en la audiencia, tal vez eso, usted ve que esto termine dilucidándose en la Corte Constitucional. O sea, precisamente qué pasa. Pero si cuando pasó el tema de Yunda, afortunadamente la Constitucional sacó abajo ese tema de Yunda, pero fue básicamente porque en Quito la presión fue brutal. O sea, esta corte fue sometida a una presión brutal por el tema Yunda. O sea, perdón, lo que no va a ocurrir en el caso Glass, pues, con una población aletargada y bueno, que sigan nomás, que no sigan nomás viendo la cara de tontones, porque eso somos. No se ve lo mismo. Pero ve usted que en el caso Yunda, una de las cosas que se decían era, tiene que declarar el error inexcusable de los jueces, pues, de primer y segundo nivel. Un sorteo amañado, y resulta que la Corte generosamente no, ¿cómo vamos a declararle error inexcusable? Pobrecitos les han de sancionar. Ahí está. Ahora cualquier gallo presenta las acciones en cualquier parte con un sorteo amañado y bueno, eso error inexcusable no es porque se le ha ocurrido a la constitucional de lujo, pues que no sigamos nomás haciendo esta clase de tonterías. Okay. Vea si la gente sabe bien lo que hace. Nadie toma riesgos así no calculados. Por supuesto. O sea, permítame, doctor, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Doña Verónica. Buen día, doctor Ollarte. Bueno, el caso Glass ya está. Carlos Pareja Llanuselli, negado. Alexis Mera ha pedido revisión. Y hay muchas corrientes de ilustrados que dicen que a Rafael Correa se le podría aplicar el habeas corpus preventivo. Doctor Ollarte. A ver. A Rafael Correa, el habeas corpus preventivo, si ya tiene condena, pues ya. Oye, el derecho constitucional es cualquier tontería acá en el Ecuador. Para corrientes. Decir cualquier pendejada y ya, pues. Y además eso es peligrosísimo, porque alguien se agarra de eso. Habeas corpus preventivo contra una condena. Ya. Estuvo bueno ya. Dejémonos de la broma, porque además aquí es cosa de escribir. El papel aguanta todo y yo escribo lo que se me da la gana. Vean, nosotros podemos ser correístas, anticorreístas, lacistas tibios, lo que sea. Todo podemos ser. Pero de ahí a pasarnos la ley, ya, pues. O sea, o sea, si hay una obligación estatal de perseguir el delito, y si hay una obligación estatal de sancionar a los responsables y de que esas penas se cumplan. Y no porque yo tengo un pacto, porque tengo susto, ni sé qué. Bueno, saquemos en libertad todos entonces. Pues. Todo el mundo tiene derecho a salir de la cárcel. La cárcel, toco madera, no se lo deseo a nadie, pues peor acá en el Ecuador. Puchicas, qué bueno que no hay pena de muerte acá. Pues. Terrible. O sea, esta forma, claro, ahora estamos con el tema de Mera. Los recursos de revisión son muy difíciles.
Además, con el recorte de causales del recurso de revisión ante el Código de Procedimiento Penal del 2000, con el Código Integral Penal actual, bueno, básicamente, mira, tiene una sola causal para el recurso de revisión, que la sentencia haya sido dictada en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o erróneos, y para eso requieres nueva prueba. Pero si el tema del recurso de revisión es muy, muy complejo, hay abogados que se especializan en recursos de revisión. La casación penal y el recurso de revisión penal no es cualquier chistecín, no, por si acaso. Entonces, no es cosa de agarrar y abrir la trompa y ya está el recurso de revisión. Es muy, muy complicado. Pero se están haciendo muchas cosas. Doctor Ollarte, lo que pasa es que se sentó un precedente aquí. ¿Perdón? Se sentó un precedente aquí. Bueno, para los habeas corpus, a ver, pero yo le digo a la plena, en el caso de los habeas corpus se sentó un precedente para la gente cuando la gente tiene favor político y privilegio, no necesita ningún precedente, te los pasas nomás. Porque usted va y presenta esto, en el caso de Capaya, a ver, Capaya documentadamente está enfermo, pues más un gallo que tiene una edad avanzada, tiene problemas médicos. Con el precedente de Glass tenían que haberlo dejado salir. Pero usted ve que eso no es para el común de los mortales, no es para el señor, como le comentaba, de 70 años, que pedía un habeas corpus para atención médica por tener gangrena y le negaron el habeas corpus. O aquel otro caso que me comentaba un buen penalista guayaquileño, en que la persona tiene una enfermedad catastrófica, pero el juez le pareció que no era tan catastrófica y el habeas corpus está negado. Pero vea, estamos refiriéndonos a habeas corpus contra sentencia ejecutoria no para salir, sino para obtener atención médica. Y ahí sí el SNAI y los jueces son absolutamente exquisitos y restrictivos. Entonces, si alguien cree que esto es precedente de algo, es como cuando la gente creyó que el tema de Correa con su daño moral de 600 lucas contra un banco era precedente de algo, era precedente para los amigos del señor, no para cualquier tontón que anda por ahí. Ok, doctor Ollarte. Ramiro Cepeda continúa. Doctor Ollarte, qué gusto en verlo. Don Ramiro, sintiendo mucho su pérdida. Muchas gracias, muchas gracias. También lo recuerden con alegría como usted lo hace. Sí, así termina siendo. Así somos todos aquí, Rafael. Le agradezco. Mire, a mí hay cosas que no me acuerdo si fue Osorio, Ángel Osorio, el que hablaba de la mezcolanza de la política en lo jurídico y pretender darle un viso jurídico a algo que es netamente político termina siendo ya un ejercicio casi torpe, porque vamos a llegar a la misma conclusión. Y yo siempre digo, después de que un Congreso declaró loco a un presidente y lo mandó a su casa, cualquier cosa puede pasar en este país, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿esta institución que ha quedado mal parada, el SNAI, es torpeza o es contubernio? No, fue torpeza, absolutamente intencional. Otra cosa es que vayamos y pongamos cara de penitentes cuando comparecemos. Hoy día su francés ha estado fluido, ¿ah? No, pero es que da iras, pues. Pero, a ver, primero, además no comenzó con el tema del loco Bucaram. Además, como perdió Barcelona. Esto de que en el Ecuador en política se puede tostar el granizo, como decía Andrés F. Córdoba, o como mi buen amigo Juan Carlos Benalcázar dice que en el Ecuador lo imposible es lo probable, porque cada vez que uno dice es imposible, ahí está. Uno decía, es imposible que le den la acción de protección a Yori, ahí está. Es imposible que le den la acción de protección a Yunda, ahí está. Es imposible que le den el habeas corpus a Glass, ahí está. Es que en política hay otra cosa, por eso yo le digo, aquí hay dos ordenamientos jurídicos, para el común de los mortales y para los privilegiados, sea el que sea. Vea, si un privilegiado en cualquier momento te propone una acción de lo que sea, aunque esté mal escrita, patas de arriba, improcedente, inadmisible, le van a dar. Algo le van a buscar para darle. A usted, ciudadano, pobre mortal, usted va con su petición de garantía, te la van a negar porque la hoja está doblada, porque el tamaño de la letra no... Doctor Ollarte. Por lo que sea te van a negar. Oiga, por lo que sea. Hasta por vagancia para no tener que hacer ejecutar la decisión. Por cualquier cosa te van a negar. No te creas vos, que vos no eres ni el Yori, ni la Yori, ni el Capaya, ni el Glass, ni Correa, ni ningún gallo de estos. Pues.
para que a vos te estén dando algo, la tal justicia. Y ya escucharemos las explicaciones muy simpáticas, deben ser, yo ya las he escuchado varias veces, del director del SNAI. Voy a estar atento a seguir escuchando la misma cosa rara, de que me vengan a mí a contar el cuento de que no, no nos sometimos, pero un poquito sí. Ya. A otro perro con ese hueso. Otro perro con... Y usted tiene toda la razón, don Ramiro, tratar de explicar legalmente el tema del habeas corpus del gas es imposible. Es imposible. No hay cómo legalmente. Ingenuo. Esto no es precedente para usted. Sí, traté las tablas de Alfonso X el Sabio un poco para entender. Dios mío. Doctor Ollarte, cuando yo hablo de la capacidad de reacción que puede tener una acción, puede tener el Ejecutivo frente a un hecho de estos, vino a mi memoria, y usted debe acordarse, ya lo cité la semana pasada, cuando el doctor José Vicente Troya, superintendente de bancos, cuyo periodo había sido de 6 años, pero del presidente 5, no le acomodaba ese superintendente al ingeniero Febres Cordero. Por tanto, creó el tema del banco de descuento, que quebró, y lo metieron preso, lo detuvieron a José Vicente Troya, y para que no se aplique el habeas corpus, usted se acordará, lo tenían paseando en un avión de Guayaquil a Quito, Quito y Guayaquil, porque los habeas corpus en ese entonces los daban los alcaldes de la ciudad. O sea, este tipo de medidas, nada ortodoxas, pero totalmente prácticas a la hora de demostrar que uno no es parte de un contubernio. Yo le digo a este señor de la cárcel, ¿por qué no le dio COVID? No, pero es que no es solo eso. Cuando usted tiene un habeas corpus, me refiero a un habeas corpus limpio, no a la cochinada de las, un habeas corpus limpio. Cuando uno va a la cárcel con la decisión, con la boleta, ¿qué le dice el SNAI? Primero que me llegue la orden judicial con la firma electrónica del juez. Primero que me llegue. Ya le llegó, ya me llegó, pero voy a esperar la sentencia escrita. Ya le llegó, ya me llegó. Pero tengo que revisar si es que a qué causa se refiere este caso para ver si lo puedo dejar en libertad, porque tengo que revisar, como no tengo un sistema unificado, tengo que revisar si no tiene otra causa en otra parte para mantenerlo privado de su libertad. ¿Cuánto se demoran los abogados penalistas que hacen habeas corpus? Y los constitucionalistas que hacemos habeas corpus. ¿Cuánto se demora uno en que se cumpla un habeas corpus? 3 días, 4 días, hasta 5, que te den las vueltas, a que te den un habeas corpus el domingo en la madrugada y el domingo en la mañana estás libre. Eso no existe, señor. Y cualquier explicación es una explicación farsante, pues, que nos vengan a dar, de que, yo recibí la orden y tenía que cumplirla, así, y me puede explicar en este tal habeas corpus asqueroso, ¿a qué caso se refería? ¿A cuál de las 2 sentencias condenatorias se refiere? ¿Se podía referir al auto de prisión preventiva en el caso Singue? Se puede referir, más allá de que lo otorga un juez de Manglar Alto, sí, donde no hay centro de privación de libertad y por lo tanto ningún juez puede hacer las veces de juez de garantías penitenciarias porque en el sitio no hay penitenciaría. Es que les tomó de sorpresa. Eduardo. No, qué de sorpresa. Eso es otra cosa. Sí, eso de hacerse el tontón, como el señor que ahora está en Argentina. Allá que le dé las explicaciones a Fernández, pues. ¿Ya? ¿Qué le dirá a Fernández? Mándame a la Duarte de una buena vez. Darásle nomás el salvoconducto cuando no tiene ni asilo la señora. Pero en una de esas el señor Lazo y su canciller Holguín se inventan un salvoconducto sin asilo. Es lo que me falta a mí. Bueno, le iba a decir que es imposible que le den un salvoconducto sin asilo político. Le iba a decir que sin asilo diplomático, que es imposible un salvoconducto, pero le han de dar porque es imposible. Pero gusto de saludarlo, doctor, ¿cómo le va? Claro, y en el Ecuador lo posible se hace posible, yo coincido con usted, lo increíble. Mire que ya están, sí, pero mire, ¿no? Febres Cordero decía que en política se ven volar burros, ¿no? Y yo sí creo, lo he visto también igual que usted. Pero voy a ir a algo que todavía, a escuchar su ilustrado criterio
mi querido doctor Ollarte, respecto a la famosa Comisión de la Verdad, porque se dice que en el arreglo que se hizo desde el principio, desde el año pasado, se había pedido una Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad para rever todas las sentencias, no a uno, a todos los que están, a los complotados. Tres Patines hubiera dicho a todos los que están en ese comploticidio, ¿no? Por todos los complotados. Y pues ya se ve que ese es el problema que le dice un legislador, que dos partidos, dos movimientos políticos, partidos políticos quieren eso, y como no le da paso la señora Yori, pues entonces van a buscar una Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es tan real como parece, doctor. ¿Puede revisar fallos de sentencias ya ejecutoriadas, la mayor parte de ellas? A ver, si usted quiere una Comisión de la Verdad al estilo guatemalteco. Claro. Bueno, va a requerir varias cosas, una reforma a la Constitución, sí, reformas a las leyes, etcétera, etcétera. Si quiere una Comisión de la Verdad al estilo Lazo, es decir, tibiezona, ni agua ni pescado, ahí ya la tiene, pues no sirve para nada, no sirve para nada. Sin duda querremos lo segundo. Ahora, si usted quiere una Comisión de la Verdad que deje sin efecto sentencias ejecutoriadas, es bastante complejo. Le diría, requeriría una reforma constitucional, requeriría una reforma a la Constitución, porque los mecanismos para dejar sin efecto sentencias ejecutoriadas en Ecuador usted tiene dos: la acción extraordinaria, que le caduca a los 20 días, sí, señor, aunque hemos tenido acciones extraordinarias en la actual Corte, con acciones extraordinarias presentadas 5 años después, que no han estado caducadas, para que vea que la caducidad es para el común de los mortales, menos para los privilegiados. Ahí sí te olvidas, este es el pendex, ahí sí se te olvidaron los 20 días. Y la otra que puedes presentar en cualquier momento es el recurso de revisión. Recurso de revisión que yo le insisto, tiene causales muy, muy acotadas en el 658 del Código Integral Penal, de lo que era el antiguo 360 del Código de Procedimiento Penal, que era mucho más amplio en materia de recurso de revisión. Pero bueno, veremos. A ver, pero es más que entenderle yo hablo solo castellano, entonces a la señora Yori me queda muy, muy difícil entenderle. Pero, doctor, bastante complicado. Sí, pero... Bueno, me queda difícil entenderle a cualquier político, ¿no? A un político que anda, esperemos que se vaya a un buen sitio de carnes allá, y que con la carne roja le entre un poco de vigor y se deje del tonteo y ya nos deje de tratar de tontos y de darnos, que sí tengo la muerte cruzada, que ya voy con la consulta, que ya va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que sí esto, que sí el otro. Bueno, esperemos que vuelva con un poquito de vigor, un poquitín nomás, no mucho porque se puede desentibiar. Sí, doctor Ollarte, yo coincido con usted, que la famosa Comisión de la Verdad es sencillamente un requerimiento, pues esa es la forma que quieren para ver nombramientos de autoridades, para rever sentencias, muchas cosas más. Pero vamos a lo segundo, porque usted ya me lleva al campo jurídico, y es verdad, la revisión. Cuando usted pide un recurso de revisión, ¿se pueden rever las sentencias también, doctor Ollarte? Sí, claro, sí, por supuesto. A ver, pero ojo, ¿cuándo actualmente procede un recurso de revisión? Por favor. Tenemos tres causales. La primera es una causal bien burra que nunca me ha gustado, no sé por qué ha estado esta causal ni en el anterior Código de Procedimiento Penal ni en el actual. Una muy vieja, que si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, o sea, cuando te condenan por un asesinato, un homicidio de un vivo, eso. Es una causal bien, nunca me gustó, porque claro, hay otras. O sea, hay un modo bastante mejor de decir, y no solamente en el caso de la persona muerta, sino de que no ha ocurrido el delito. Claro. Cuando usted tenía dos causales que ya no haya, ojo, cuidado, que ya no existe. Cuando se comprueba, porque usted ya no es inocente, usted es culpable. Hago presente. Entonces, cuando se comprueba que el sentenciado no es responsable del delito, esa causal ya no existe. Entonces, antiguamente usted sí podía hacer un recurso de revisión diciendo el culpable, o sea, el sentenciado, no es culpable del delito y aquí tengo esta prueba. Lo mismo de si usted demuestra que el delito no ocurrió, si usted ha sido condenado por algo que no ha ocurrido. Esas dos causales ya no existen. Entonces, ¿cuál es la causal que le queda? A ver, la otra es que existan dos sentencias condenatorias
sobre una misma Claro. infracción contra diversas personas que hacen ver que una de las dos es errónea. No es el caso porque en el caso de la condena de don Alexis Mera, no tenemos dos sentencias condenatorias en dos procesos distintos contra diversas personas. Y la tercera, que es la que le queda, que es la que le va quedando, es que la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o erróneos. Que es por ahí que se van a Ya quedar. que ni siquiera se refiere a todas las pruebas, pero habla de documentos falsos. No sé si se referirán al cuadernito aquel. Claro, seguramente van hacia allá, claro. Sí, puedes cogerte de ahí, pero es la que te queda y tienes que aportar nueva prueba, porque Claro. no es el recurso de revisión no es un mecanismo impugnatorio de prueba, sino que tú tienes que aportar nueva prueba que demuestre ahí sí tu inocencia. Porque yo te insisto, ya no eres un presunto inocente, eres un culpable, estás condenado. Queda clarísimo, muy técnico y muy claro. Salimos de la política y nos metimos en lo jurídico. Finalmente, doctor Ollarte, con la amargura que seguramente comparte Javier Segarra con usted por la pérdida de Barcelona, lo dejo con las preguntas a mi hermano Javier Segarra. Ya, pero habló el emelexista, no sé de qué habla, pero Tenía que hacer una broma, pues, doctor. Estamos en la Pascua. Pito y cotillón a festejar el triunfazo con el 9 de octubre. No, bueno, ahora sí lo entiendo. Con el colero, doctor Ollarte. Ya salió a festejar. Javier Segarra, por favor. Gracias, buenos días, doctor Ollarte, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Solamente quiero que me dé un solo calificativo a lo siguiente. Usted como jurista... Cuidado con los calificativos, que es lunes en la mañana, de ayer. ¿Qué siente usted como jurista sobre este hecho del habeas corpus a Glass? ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? Es que no es solo en este caso, porque la gente dice, ¿por qué te inflautas tanto? Para no decir la otra palabra. ¿Por qué te inflautas tanto? Porque daña la profesión, esto daña la profesión. Porque la gente cree que esto es así en todos los casos. No. Esas medidas cautelares que el presidente del Consejo de la Judicatura se fue a buscar a Babahoyo y las presenta un cuarto para las 12 de la noche y se la otorgan, no le pasa al común de los mortales. O que la otra miembro del Consejo de la Judicatura, la señora Barreno, el otro es Murillo, la señora Barreno se vaya al Puyo a presentar una acción de protección para mantener su cargo de fiscal. Bueno, eso le pasará a ella. Lo de Yunda le pasa a Yunda, lo de Glass le pasa a Glass. Entonces, claro, uno dice, hay dos ordenamientos jurídicos. Es bien difícil que la gente a veces entienda que no es así la cosa. Cuando usted va, y eso lo podrán corroborar los abogados que sí ejercen la profesión, ese es complejo cuando usted presenta demanda, cuando usted va a las audiencias, cuando usted no tiene fallos favorables de hacerlos cumplir. Es decir, es del otro mundo. Entonces, uno ve esta cuestión del privilegio, pero es que sí debería ser en todos los casos. A ver, si ya te equivocaste en el caso Glass, tienes que equivocarse en el caso de Juanito de los Palotes. Entonces, ¿por qué si Juan Piguave también ve sangre en las paredes y si fulano de tal también siente depresión por estar privado de su libertad, ¿por qué no le otorgas la libertad como lo hiciste con Glass? Es que ahí ya no te atreves. Porque como es fulano de los Palotes, fulano, Juanito y Perencejo, ahí sí ya no es la misma historia. Pero si se trata de esos gatos privilegiados, encima, qué bueno que no lo hiciste el Viernes Santo, porque hubiese sido altamente irrespetuoso, ¿no? Pero lo haces así el domingo, el sábado para el lunes. Vea, aquí decimos, hay fechas que son peligrosísimas. Los carnavales son peligrosos. Ya hemos metido a una fiesta religiosa como la Semana Santa. Entre Navidad y Año Nuevo es desesperante. Bueno, dice, ¿qué va a pasar en esa semana entre la Navidad y el Año Nuevo? Entonces, claro, todas esas cosas salen ahí, uno dice. Entonces, sí, bueno, sí es decepcionante. No se requiere ir a la... Es decepcionante, entonces lo que se requiere es una reforma profunda en la... ¿Qué reforma? Otra vez reformar leyes. Pero ¿cómo le va a reformar la cabeza a los políticos abusivos? Con esta constitución o con cualquiera, porque no es que es la constitución del 2008, claro que el habeas corpus ahora es más amplio, pero si no hubiese sido así, hubiese sido con otra cosa lo de Glass. O sea, antes y ahora, usted verá, siempre le verá la letra roja a la ley, la letra colorada. ¿Por dónde me la puedo sacar y por dónde puedo cometer fraude a la ley, abuso del derecho e incluso a obrar de modo malicioso con la anuencia del Poder Judicial? Si hay complicidad del gobierno en este último caso. De todas maneras, a mí no me vengan con esa cuestión. Pues yo no nací antes de ayer y sí sabemos cómo son los habeas corpus y esto no es.
Y sí sabemos lo que hace el SNAI en todos los casos. Yo le digo, incluso con todo, lleve todos los papelitos completos, con las firmas electrónicas, que todo haya llegado, a ver si te dejan salir nomás en 2 horas. No, se toman su tiempel, pues, es decir, te andan diciendo, deje ver si ya tiene aquí, perfecto, pero vamos a ver acá. Con esto que le dieron a Glass, con esto no sacas a nadie, pues, con esta cosa no sacas a nadie, nunca. Gracias, doctor Ayarte, Doctor, en el panel. muchísimas gracias, gusto de saludarlo, seguiremos conversando. Tenga buen día, buena Pascua. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, era el doctor Rafael Ollarte, como siempre.